Hola, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a este conversatorio llamado Tú preguntas, nosotros respondemos, que es sobre el mundo profesional de la traducción y la interpretación. Hoy tenemos, disculpen, me presentaré, yo soy Anely Zapata, soy estudiante de la carrera de interpretación de la Universidad Católica de Valparaíso. Estaré moderando este conversatorio y ahora quiero presentarles a los profesionales que estarán respondiendo a sus preguntas. El primero es Alejandro Torres, quien es un traductor audiovisual y tiene un magíster en Screen Translation de la Universidad de Sheffield. Él ha trabajado en compañías como Netflix, HBO, DirecTV, entre otras. Y además tenemos a Pedro Pavés, quien es un intérprete inglés-español que tiene un magíster en educación de también nuestra Universidad Católica de Valparaíso, y él ha trabajado en eventos pues, de, por ejemplo, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y la ONU, entre otros. Hace un tiempo se les pidió a ustedes que les hicieran preguntas a un traductor y luego a un intérprete a través de nuestra página de Instagram. Recopilamos todas esas preguntas y hoy en este conversatorio vamos a estar preguntándoselas y ellos se las responderán. Si es que se llegara a dar un espacio al final, vamos a responder preguntas que puedan surgir en el chat, pero de momento solo serán las preguntas que ya tenemos recopiladas desde antes, así que ahora vamos a comenzar, perdón. Em, Hay preguntas que son para ambos, otras que son de traducción y otras de interpretación. En primer lugar, comenzaremos para las que son para ambos. Aquí la primera pregunta es la edad de ustedes los profesionales y sus años de experiencia, por favor. Yo tengo 33 años y tengo 11 años de experiencia. Yo tengo 39 años y yo creo que más o menos también como 11 años de experiencia, porque después de salir de la universidad no me dediqué completamente a traducir. Hubo un periodo que me dediqué a trabajar con el lenguaje, pero no necesariamente a traducir directamente después de salir de la U. Ok, y la siguiente pregunta, ¿en dónde estudiaron? Interpretación en la PUCB. Traducción en la PUCB y después, como mencionaste, una especialización en la Universidad de Sheffield. Uh-huh. ¿Por qué eligieron la carrera? ¿Qué los motivó a ser traductor e intérprete respectivamente? Me gustaba el inglés y no quería ser profe de inglés. Es como lo típico que dicen los estudiantes. Yo era uno de esos y terminé haciendo clase de interpretación. Pero era básicamente por eso. No podría decirles que a los 17 años, cuando decidí estudiar, era como, sí, quiero unir culturas y ser un puente. No, en realidad me gustaba el inglés y no tenía idea de qué más hacer de mi vida. Uh-huh. Sí, algo parecido. Yo no tenía idea de qué estudiar. Primero estudié ingeniería, estuve un semestre y me di cuenta que no quería seguir ese camino. Que es raro porque después ahora en la vida me interesa más como esos temas o los temas más biológicos. O en ese tiempo era como no, ya por el mundo de las letras. Me metí al bachiller, la Cato tiene el sistema de bachiller en lengua inglesa, dije ya, bueno, después de 2 años voy a saber qué quiero estudiar. Obviamente no supe y dije ya, ok, voy a sacar traducción y porque me gusta el inglés, pero no sé, la traducción como que en ese tiempo no me llamaba mucho la atención, quizás por el plan de estudio, quizás por la visión en ese tiempo de lo que era la traducción, que era mucho, solamente texto, no se veía la traducción en otros lados, no se hablaba de localización prácticamente, menos de subtítulos. Uh-huh. Bueno, ya nos dieron unos atisbos.
de sus opiniones, pero la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta de sus carreras? Lo que más me gusta de la interpretación es el cliché de la interpretación, el hecho de conocer gente, de conocer culturas, pero yo creo que por sobre todas las cosas el hecho de aprender. Es una carrera que te permite aprender de muchas, muchas cosas que uno ni siquiera sabe que existen. Y al mismo tiempo también te permite conocer situaciones y espacios que por lo general uno no tiene a los que uno no tiene acceso. Hay que ser experto en ciertas materias para tener acceso a ciertos conocimientos y ciertos espacios de distintas disciplinas. Y uno como intérprete puede acceder a ello de primera fuente. Y ahí está la dificultad también de ser intérprete, que tienes que parecer como un experto cuando no lo eres. Y lo que menos me gusta, aparte de lo obvio quizás, el tema de quizás que es un trabajo freelance por lo general, donde tus ingresos dependen de cuánto trabajas, que también eso me gusta, hay una especie de paradoja ahí, pero lo que menos me gusta de la profesión sería lo poco valorada que es la profesión. Yo creo que con traducción pasa lo mismo. Se asume que somos personas bilingües y cuando no es así. Somos personas formadas en estas disciplinas que lleva años de formación y luego de experiencia para llegar a un nivel profesional importante y no se valora y no se aprecia. Y por lo tanto muchas veces no se quiere pagar lo que vale este servicio. Ujú. Sí, de acuerdo con el colega en esa última parte completamente. Eh, lo que más me gusta, quizás la independencia, eh, está trabajar con proyectos interesantes, porque mi llegada al subtitulaje es medio del cine, es un mundo que me interesa y me ha interesado siempre, entonces la mezcla de esas dos cosas y poder vivir de eso me parece fascinante. Lo que no me gusta es justamente lo que mencionó Pedro, la poca visibilidad a veces o tener que pelear por las tarifas, o incluso en la actualidad, eh, ver agencias que ofrecen las mismas tarifas que estaban ofreciendo hace 6 años, por ejemplo. Entonces, eso o tener que rechazar trabajos y buenos también, porque no sé, esas tarifas ofrecen tarifas muy bajas y ya a esta altura uno dice, no, ya no, quizás cuando estaba empezando podía aceptar una tarifa baja, ahora no. Prefiero decirles que no lo voy a hacer, pero explicándoles también las razones de no hacerlo. Ujú. Claro, eso es muy importante, yo creo, incluso para los que recién van saliendo, no aceptar tarifas bajas, incluso aunque estén recién saliendo, porque si no, los clientes piensan que ese es como el estándar, cuando en verdad, como ustedes dicen, nosotros nos formamos por muchos años. Ok, ahora continuemos. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia y la peor experiencia profesional que han tenido? La mejor y la peor. Sí, o sea, una y la otra. Eh, la mejor experiencia, a ver, yo me formé después de, bueno, una vez egresado de interpretación, trabajando como intérprete, me entró el bichito de la docencia y me especialicé en educación y conocí a uno de los héroes de la educación crítica y reflexiva, Michael Apple, y lo pude interpretar. Eh, y lo mejor es que esa interpretación o ese servicio quedó grabado, la charla que él hizo quedó grabada y quedó grabada con mi interpretación. Y justo interpreté muy bien esa charla, así que es como muy gratificante esa experiencia, pese a que fue en una sala de clases muy chiquitita, con 25 personas de asistentes. Para mí esa es más significativa que las comunas internacionales o los seminarios de empresa, eh, cosas así. Hay otras también bien interesantes, interpretar, por ejemplo, a uno de los creadores de Pixar y que contara cómo se generaron películas como Intensamente o Wall-E, ese tipo de cosas, igual es como bien interesante. Y la peor,
Eh, a ver, uno como intérprete también trabaja en terreno, o trabajaba en terreno, antes de la pandemia, y a veces nos toca viajar, y una vez nos tocó viajar a una faena minera en el norte. Y el norte de Chile tiene lo suyo, es bonito, es harto desierto, y nos quedamos en un hotel muy bonito, todo bien, bla, 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 pero se me olvidó que el agua del norte de Chile está un poquito contaminada con las minas y tomé agua de la llave y me enfermé del estómago mal, mal, así que tuve que sortear esa interpretación en terreno muy enfermo y ahí mi colega me cubrió y me asistió y por eso es muy importante también considerar el trabajo en equipo, pero sí, yo creo que esa es la peor. Me imagino. Profe Alejandro. La mejor experiencia y la peor. A ver, la mejor creo que tiene que ver justo con el tema de la visibilidad que estábamos comentando. Eh, en el estreno de una película, de un documental que se hizo en Santiago, en un momento la directora de este documental, en la sala de cine, antes de presentar la película, o sea, antes de darla a este documental, invitó a los que estaban, a los que habían participado en la película, no sé, el director de foto, eh, parte del equipo de la producción, y empezó a invitarlo a todos y en un momento dice, y Alejandro Torres, el encargado de los subtítulos. Entonces fue como y nos hizo pasar a todos adelante eh, para una foto oficial, entonces eso fue como, ok, por fin el reconocimiento a la traducción o al subtitulaje, en este caso lo vi presente, se visibilizó ahí en ese momento. Así que para mí fue maravilloso, la verdad. Eh, Mm. lo peor, a ver, lo peor, cuando un cliente te corrige. Cuando un cliente, hace poco me pasó un cliente que tenía que hacer un cierto trabajo pequeño, y me porfió que, no sé, por ejemplo, ciertas tildes no las había puesto en algunos demostrativos, por ejemplo, y era como, no, 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 pero es que si esto es así, y yo le explicaba, así como, oye, no, pero esta es la norma, mira, no es como tú dices, y me porfió y me hizo colocar tildes donde no iban. Entonces, cuando un cliente o cualquier persona, en realidad cualquier persona, cree que sabe más que el especialista, y eso es una sensación muy desagradable. Me imagino. Y la última pregunta para ambos es, ¿cuál es el encargo más raro que les han pedido o que han hecho? Eh, encargo, así como tema de interpretación, por ejemplo, con una colega una vez que creo que la vi llegar a la charla ahora recién, una vez nos tocó interpretar sobre camélidos del norte de Chile. Era un seminario gigantesco sobre camélidos en el altiplano chileno y boliviano y hablaban sobre cómo se reproducen las alpacas y mostraban cómo hacían muñecos de alpaca y, y mostraban cómo extraían el semen de la alpaca y explicaban la motilidad, la baja motilidad que tienen los espermios de alpaca y que cuesta mucho embarazar a una alpaca y cosas así. Y sí, ahí está la colega y estaba muy rico el charqui de alpaca, eso sí. Y el otro fue una charla sobre pintura para barcos. Resulta que los barcos no pueden ser pintados con pintura cerecita, si tiene una pintura especial, porque hay que evitar contaminación cruzada entre los océanos. Y claro, era como, ¿en serio esto es una industria? ¿Hay gente que gana millones pintando barcos con pinturas especiales? No tenía idea. Pero yo creo que esas dos son las más raras. Quizás se me olvide alguna también. No sé. Profe Alejandro, ¿usted qué tal? ¿Alguna experiencia extraña? No sé si voy a superar las de Pedro, están geniales. Eh, bueno, esto no es una competencia, así que. Una vez
nos llegó unos videos que era de un canal de espiritualidad, así como un canal, una especie de Netflix, pero que era solamente de temas, una vez como de History Channel mezclado con Netflix, pero era, no sé, eh, los extraterrestres, las piedras mágicas, y todo relacionado con temas espirituales y medios como conspiranoicos. Entonces había uno donde era como un talk show que hablaban de trails y cosas así como el efecto de, no sé, el G5 y más que no, así como de muy poca base científica. Que al principio era, ya, bueno, es trabajo, pero al final era como, por favor, para de hablar de esto, así como uno terminaba mentalmente estresado, no por el trabajo, no por lo que estaban hablando, así como, ¿cómo pueden escuchar estas tonterías? Me imagino que se sintió como que lata tener que yo difundir esta información que no, como que usted no creía así como relevante o real o algo así. Claro, o sea, no digo que la espiritualidad, o sea, no eran temas de espiritualidad, espiritualidad, sino que eran más como que uno escuchaba y decía, no, esto no es como, eh, no sé, poco menos, ¿cómo se llaman estos? Como lagartos que se supone que controlan la humanidad. Eh, Ya. Poco menos hablaban de eso. Los reptilianos. Reptilianos, claro, Mm, exacto. ok, ya. Con esto finalizó la parte en la que ustedes presentaron más bien sus propias experiencias, quiénes son ustedes. Así que ahora pasamos a la sección de las preguntas específicas sobre traducción e interpretación. Primero comenzaremos con una de traducción, que esto yo creo que a muchos les interesa, que es cómo se puede entrar en el área de producción audiovisual y cuánto tiempo, disculpen, cuánto campo hay para eso y si es que es un trabajo estable. Traducción audiovisual. Sí. Ya. A ver, ah, desde la pandemia, lamentablemente, todas las producciones de Hollywood, las grandes producciones se han detenido. Y eso ha afectado un poco lo que es el mercado. No es que el mercado sí, no haya trabajo ahí, pero estaba un poco más complejo porque no se están haciendo series o se están haciendo en muy poca porcentaje comparado con la prepandemia, ¿cierto? Se hacían series por todos lados, documentales, independientes, blockbusters, mucha producción. Obviamente bajó, pero un punto importante es que comenzaron a aumentar los subtitulajes accesibles, por ejemplo, para la comunidad sorda. Comenzaron, por lo menos lo que yo he visto, más trabajos en esa área. Entonces, ahí como que se ha nivelado un poco. Como toda área, al principio es complejo entrar porque te piden experiencia en algunos casos, tienes que conocer, eh, por ejemplo, las convenciones técnicas, saber las guías de estilo para Netflix, es que quieres postular. Es que uno no trabaja directamente para Netflix, yo no trabajé directamente para Netflix, uno trabaja para agencias que trabajan para Netflix. Antes se podía trabajar, por ejemplo, para eso, pero ahora no, es como agencias que trabajan para estos canales de streaming. No creo que sea tan complejo, pero sí requiere práctica y experiencia. Y ahí es donde yo, por ejemplo, recomiendo antes de salir de la U, ya empezar a hacer, por último, pequeños trabajos de traducción audiovisual o conocer o leer las guías de estilo, hacer pequeños trabajos en la casa, por ejemplo, titular videos cortitos como para poder ir ganando experiencia. De ser posible, también trabajar, como se dice, pro bono, es decir, a un horario, no en horario, sino que de forma gratuita para alguna ONG que necesite traducción audiovisual, porque eso también se toma en cuenta a la hora de entrar al mundo del subtitulaje.
Muchas gracias. Ahora responderé, o sea, haré unas preguntas para interpretación, que es bastante similar. ¿Cómo se, cómo consiguió experiencia para optar a trabajos de interpretación? Por ejemplo, ¿cómo se logra trabajar en la ONU? ¿Es muy difícil ser aceptado? Al igual que Alejandro, por ejemplo, yo no fui contratado por Naciones Unidas, sino que participé en eventos de Naciones Unidas, porque obviamente los intérpretes de planta de Naciones Unidas están en Nueva York, o los de la Unión Europea están en Ginebra o en distintos lugares fijos ahí de planta. En cambio, acá lo que se hace cuando se hace un evento de alguna organización internacional es contratar intérpretes mediante contrato directo o por lo general agencias. Yo he tenido las dos experiencias, directas y con agencias, y la experiencia se gana, como dijo Alejandro, partiendo desde lo más básico, que es incluso practicando en tu casa. Ya practicando en tu casa, viendo transmisiones de Naciones Unidas, practicando, así ganas experiencia personal, y luego la profesional te va llegando mediante distintos encargos con el tiempo. A modo personal, yo cuando salí de la U, yo ya tenía experiencia como intérprete siendo estudiante, pero cuando salí de la U salí como todo el estudiante un poco al vacío de qué hago ahora con mi vida. Y como no salían pegas de interpretación, empecé a hacer clases de inglés. Y hacía clases de inglés particulares a profesores de la U. Y esos profesores de la U, bueno, yo me encargaba mucho de decirles, yo no soy profesor de inglés, yo soy intérprete. Y como sabían que ellos organizaban cosas que requerían algún servicio de interpretación o a veces de traducción. Y ahí partí trabajando como intérprete, aparte de otros contactos, buscando en agencias, buscando en distintas instancias. Y lo importante es que muchas veces los trabajos que tú haces te van a llevar a distintas partes sin saber. Por ejemplo, para UNICEF yo trabajé porque yo presto servicios pro bono a una ONG que trabaja con la protección de la infancia, una ONG chilena. Y mediante ellos, finalmente llegué a trabajar a UNICEF. Y lo que decía Alejandro también es cierto, cuando hablamos de trabajos para organizaciones internacionales, ya sea el PNUD o la UNICEF o la OMS, también hay ciertas guías de estilo que no son tan obvias como en el caso de la traducción, donde hay un documento, pero sí hay ciertas cosas que respetar en cuanto a cómo se entrega la información, al tipo de palabras, al tipo de registro, a la inclusión de género incluso, eh, a cómo se abordan ciertas temáticas que muchas veces pueden ser sensibles, sobre todo en el caso de UNICEF se hablaba de explotación sexual infantil. Entonces, ese tema por lo general se trata comúnmente como prostitución infantil, cuando en realidad no es prostitución infantil, sino que es explotación sexual infantil en la prostitución. Y eso hay que decirlo en una interpretación. Si tú como intérprete dices prostitución infantil, estás cometiendo un error muy grave porque estás faltando a las guías o a las directrices que tienen los distintos protocolos de Naciones Unidas para referirse a estas cosas. Por lo tanto, también hay que leer y sobre todo escuchar interpretaciones oficiales de Naciones Unidas, y también leer las directrices de Naciones Unidas. Hay muchos protocolos. Lo que más tiene Naciones Unidas son protocolos para todo. Y hay que echarle una miradita para entender y conocer la comunidad discursiva a la cual uno va a entrar por un tiempo como intérprete. Ujú. Sí, yo recuerdo de una charla que tuvimos de una chica que trabajó en la ONU que dijo que postular no era difícil, sino que lo difícil es que te acepten con tu conocimiento, con tu profesionalismo y todo ese tema. Así que para los que les interesa la ONU, para que tengan en cuenta todo lo que dijo el profe. Em, ok, aquí hay una pregunta para traducción, em, que es más bien si se te la pasas bien traduciendo. Depende. O sea, sí, sí, pero depende también de, por ejemplo, el tema. A ver, hay temas que son un poco más áridos, o por ejemplo, si es que me toca subtitular un video donde no me pasen el guión, supongamos en una charla donde no hay
no hay un guión, no hay un script, que es lo primero que se pide. Por ejemplo, al trabajar en un documental, una película, un cortometraje, uno pide el guión. Porque si hay algo que no se escucha bien, tengo el guión para poder ver acá. Ok, aquí dice esto, bueno, me hace más fácil el trabajo. Pero si no existe ese guión, por ejemplo, como te decía, una charla, se vuelve mucho más complejo si es que la persona que está hablando, supongamos, es un ciudadano de China que habla inglés y no pronuncia muy bien, o no sé, un acento que sea más duro, no sé, un irlandés, por ejemplo, o un acento de India, me va a costar mucho más identificar qué es lo que se está diciendo, por ende me voy a demorar más. Si a esto le sumamos terminología específica, más complejo todavía. Uno se lo toma como desafíos. Y en otros casos hay proyectos que eh, son más del gusto personal, digamos, de uno. Entonces, ahí uno trabaja, oh, genial, estoy trabajando en esto, y quizás uno puede avanzar mucho más rápido. Por ejemplo, ahora estoy con un documental de música que me estoy maravillado, entonces estoy avanzando harto, como que me siento, ya voy a trabajar ahora, qué rico ver este documental. Y en otros casos, no sé si es, por ejemplo, qué sé yo, rodeando un poco la charla que decía Pedro, no sé, una película de 3 horas en blanco y negro acerca del crecimiento del cactus. Ahí ya sería un poco más como hipotético, ¿no? Pero un poco más cansador, ¿no? Ujú. Claro, me imagino que por mucha pasión y amor que uno le tenga a su profesión, todo al final depende del tipo de carga que te traiga el trabajo, si es que la Ex- pasa bien o no. Exacto, pero siempre Em, lo bueno es que siempre se va aprendiendo, siempre eso es lo que uno rescata, ¿no? Aprende de todo el material que llega, uno puede sacar algo de ahí o después ocuparlo para otros trabajos. exacto. Alguien también le pregunta, ¿dónde puedo buscar trabajo si me quiero dedicar a traducción audiovisual? Lo primero es armar un buen currículum, y no me refiero a que tenga toda la experiencia, sino que esté bien armado, que esté bien traducido, porque a veces se presentan currículums que eh, son de traductores o traductoras y no están bien traducidos, y eso es ya primer error, se descarta de inmediato. Hay que pensar que las agencias reciben, no sé, 50 currículum al día. Bueno, quizás no tantos, pero sí reciben hartos. Entonces, si hay, al revisar, ese es el corte de cabeza. Si el currículum no está bien hecho, un currículum que nos llame la atención. Por ejemplo, antes, en Chile por lo menos, se ocupaba prácticamente la misma plantilla de currículum para todos. Ahora no, ahora uno puede bajarse y crear o comprar una plantilla o copiar una plantilla, ocuparla y tener un currículum que sea atractivo, que sea para las agencias. Si voy a postular a una agencia de traducción, que eso sea un currículum hecho para una agencia de traducción. Si es para una agencia de subtitulaje, o sea, una agencia de traducción audiovisual, que sea para la agencia de traducción audiovisual, resaltando los últimos proyectos. El manejo de software es muy importante también. Si es que tengo algo de experiencia, por eso yo mencionaba lo de trabajar para ONGs y estas cosas, o para tener, no decir no tengo experiencia, sino que aparezca ahí algo. Eh, Más, ¿cómo era la pregunta? Me fui como por las ramas y se me... ¿Cómo lograr, cómo era, dónde buscar trabajo si me Ah, quiero ya. dedicar a traducción audiovisual? Eso era. Entonces, cuando ya el currículum era una buena página de LinkedIn, también hay agencias que buscan por LinkedIn, contactan agencias por LinkedIn. Eh, y ya teniendo un poco de experiencia en traducción audiovisual, empezar a buscar agencias. Si uno se fija, por ejemplo, Netflix tiene dentro de su guía de estilo, está abierta a todo público, no como otras agencias que evitan que esa guía de estilo, por ejemplo, esté en todos lados. Entonces uno puede ir y estudiarse la guía de estilo de Netflix
y en la misma página de Netflix aparecen los vendors. Entonces uno puede ir, ya, a ver cuáles son los vendors de Netflix y empezar a enviar currículums. Ojo, lo ideal es, o incluso la búsqueda en PROS. En PROS hay una lista enorme de agencias, y lo bueno de PROS, o PROZ, aparece, aparece el Blue Board, donde, por ejemplo, una agencia es buena, va a salir con 5, y si una agencia no es muy buena, va a aparecer con 3 o 2 o 1. Entonces ahí uno puede hacerse una lista, un Excel de todas las agencias, sean súper ordenados. Ya, a esta agencia le envié, no sé, mi currículum, sí, no, respuesta, no, sí, y así en Google buscar agencias de subtitulaje o de traducción audiovisual, ver sus páginas de LinkedIn, ver si están reclutando, y de esa forma es como lo básico. Yo cuando empecé igual que todos, mandando 50, 100 currículums. De esos currículums me habrán respondido 10, fueron 10 agencias, fue mucho. Quizás me respondieron 5. De esas 5 agencias terminé trabajando con 2. Pero después, con esas 2 fui ganando experiencia. Ya después yo podía contactar a otras agencias, hacer la prueba de traducción, también es súper importante, y de ahí uno empieza y se va quedando o con agencias, mezclando agencias, clientes directos. También es importante buscar a clientes directos, porque obviamente uno puede tener una tarifa mucho mejor. Ujú. Bueno, quería continuar con una pregunta de interpretación, pero según viene el chat, están ansiosos por saber sobre los softwares. Así que justamente la siguiente pregunta para traducción es, ¿cuáles son los mejores softwares para trabajar en esto de traducción audiovisual? Los mejores softwares depende del trabajo que uno vaya a hacer. Depende de lo que me pidan. Como decían por ahí, un amigo me enseñó una vez esta frase que siempre la ocupo, que es: no importa la flecha, lo que importa es el indio. El software, los software para traducción, hay software libre, yo puedo ocupar 1, 2, 3 software libres, y quizás lograr el mismo resultado o casi el mismo resultado que si trabajo con un software de pago, con un software que tengo que pagar una licencia. Está Aegisuf, que es muy básico. Al ser muy básico, es muy bueno para empezar, por ejemplo. Y es software libre. El problema de Aegisuf es que no se ha actualizado mucho tiempo, no sé si ya se vaya a volver a actualizar. Está Subtitle Edit, quizás es el que más se está ocupando dentro de los software libres actualmente. Están los software de pago, que son ya un poco más caros, bueno, son caros. Titles, que es como en un tiempo fue como el software que ocupaba la industria, porque es software industrial muy potente, muy bueno, pero hay que tener experiencia un poco para poder llegar a ese software, porque tiene muchas opciones. Ahora el que se está ocupando harto es una, que personalmente es mi favorito en la actualidad, porque es potente, pero es simple al mismo tiempo. Pero como te digo, los software al principio no es un tema muy, no es que vaya a decidir, no sé ocupar esto. Es como todo, si yo sé ocupar un software, puedo ir aprendiendo a ocupar todos los softwares. Y con software libre, no sé, la mezcla de Aegisuf, con software para quemar subtítulos como Handbrake o MKB Merge, todos esos software, prácticamente puedo hacer trabajos, y yo he hecho trabajos profesionales con software libre. Siempre depende de lo que te pida el cliente y lo que te pida el trabajo. Ujú. Muchas gracias, profe. ¿Podría dejar los nombres de los softwares que más son útiles aquí en el chat para que la gente los tenga? Por mientras le haré la pregunta ahora, profe Pedro. Le preguntan cómo se han adecuado los intérpretes a esta nueva modalidad. Si es que, a ver, perdón.
si es que se ha tenido que cambiar el tipo de interpretación para hacer este trabajo debido a la pandemia. Cuando empezó la pandemia se sintió el golpe. Fue un golpe bien duro porque la cantidad de trabajo bajó y más que la cantidad de trabajo, el problema fue que los eventos que estaban programados se cancelaron. Por lo tanto, también tu programación en cuanto a tus ingresos cambió y llegó a cero de un día para otro. Pese a que se sabía que venía la pandemia y todo eso, no se pensaba que iba a ser tanto. Con el tiempo, la cosa se fue estabilizando y, y resurgió la interpretación remota que existía hace tiempo, pero no se utilizaba tanto. Ahora es la norma, ahora es casi lo único que se hace, salvo contadas excepciones. Y la gracia de la interpretación remota es que te permite competir en un mercado internacional infinito. Antiguamente, pre-pandemia, solamente trabajábamos en eventos presenciales y eventos presenciales a los que tú podías ir. O sea, en el caso de Chile, principalmente en Santiago, en la capital, donde se hace la mayoría de los eventos porque es el centro financiero del país. Entonces, nos tocaba mucho viajar a Santiago. Ahora, desde donde estemos, podemos trabajar para cualquier parte del mundo. Ahora yo trabajo para Luxemburgo, Estados Unidos, Filipinas, Alemania, Japón y Chile, por supuesto. Y por lo mismo, yo creo que ese es el principal cambio de la pandemia, aparte del hecho de no tener que vestirte formal para ir a un evento y poder interpretar en pijama. eh, Ahora puedes, obviamente, trabajar donde sea, a cualquier hora del día. Yo me he visto interpretando a las 4 de la mañana, por ejemplo, por temas de horario con Francia o una reunión a las 8 de la noche, porque en Australia son las 8 de la mañana. Y toca, ya, y toca, pero también eso es lo bueno. En cuanto a qué cambió, bueno, implicó también una adaptación, y como la mayoría de las personas que estamos trabajando desde casa, de un home office o una especie de home booth, así como de cabina en casa, tener un buen micrófono, un buen par de audífonos y por sobre todas las cosas una buena conexión a internet, que por lo menos es lo que más me ha costado. Pero, por ejemplo, internet con cable de red sí o sí, ojalá fibra óptica con cable de red, que es mucho más estable, no importa tanto la velocidad, sino que también la estabilidad. Y trabajamos principalmente por Zoom, como están haciendo ahora estudiantes, es lo que más se hace porque es lo más barato. No es lo mejor para los intérpretes porque Zoom no te entrega una cabina virtual como si te entrega otras aplicaciones como Interprefy, Kudo, Interactio, Avlio, entre otras, ¿ya? Justamente ahí alguien preguntó si estoy recibiendo encargos por Kudo. Sí, estoy recibiendo encargos por Kudo, también por Interactio y también por Interprefy, pero son los menos. Casi todo se hace por Zoom, por comodidad. Y también Zoom es un servicio que nosotros como intérpretes podemos ofrecer al cliente. Si el cliente es directo, yo le puedo ofrecer, ¿sabes qué? Yo me compro una licencia premium con componente de interpretación y yo puedo ofrecer todo. O sea, ofrezco la plataforma y ofrezco el servicio de interpretación. Pero, como les decía, es lo que más se hace, no es lo mejor. De mi punto de vista, Kudo y sobre todo Interprefy son como los mejores, pero también son bien exigentes en cuanto a tu calidad de equipos. En Interprefy, por ejemplo, se meten a tu computador para revisar tus equipos, tu conexión a internet, tus audífonos, tu micrófono, todo. Pero nadie revisa, por ejemplo, la calidad de audio del cliente. El cliente quizás está hablando con un manos libre que golpea cada rato y da lo mismo la calidad de audífonos que tengas si el cliente está al otro lado de la habitación y el micrófono está en otro lado. Entonces, esos son como gajes del oficio que hay que saber sobrellevar, sobre todo pensando que antes uno estaba en un ambiente hecho para interpretar la cabina y tenías un técnico trabajando contigo que se encargaba de que todo sonara bien. Pero en nuestro caso ahora somos técnico e intérprete, por lo tanto también es un poco más de estrés y cansancio. Gracias, profesor.
para los interesados, el profesor Alejandro ya dejó en los comentarios muchos softwares para traducción audiovisual. Ahora, una pregunta. Ay, disculpe, me perdí. Sí, le preguntan al profesor Alejandro, ¿cuál es el tiempo ideal para trabajar con subtítulos? ¿Cómo se calcula el tiempo que tomará llevar a cabo la tarea? Buena pregunta. Depende mucho del el formato. Por ejemplo, uno puede recibir un video, solamente el video, y te dicen, quiero subtitular esto. Entonces, ahí hay tareas. Transcribir, ir escuchando lo que se está diciendo, que es quizás lo que toma más tiempo. Si es que está bien pronunciado, podría ocupar alguna herramienta de speech to text, que ahora bajaron un poco los precios, están más accesibles. Entonces, podría ocupar eso como base y para poder trabajar encima. Después hacer el pauteo que se llama minutaje o spotting, y luego ir subtitulando. Entonces son 3 tareas. A veces recibo, o se podría recibir el video más el guión, el script, entonces ya no necesito hacer la transcripción porque trabajando ahí inmediatamente, o quizás puedo recibir trabajo por plantilla, es decir, recibir el template, que es los subtítulos en inglés. Por ejemplo, no sé, voy a subtitular un video de X película, vienen los subtítulos en inglés y yo solamente tengo que traducirlos y en algunos casos corregir algunos timecodes, el spotting. Pero al día yo no recomendaría más de entre 30 y 40 minutos, más o menos. Va a depender de estos factores que te estoy mencionando y de, claro, la experiencia. Al principio va a ser muy lento, ¿cierto? Me voy a demorar más, quizás voy a poder hacer media hora solamente al día, pero yo no recomendaría hacer más allá de 40 minutos al día por temas de calidad, prácticamente, porque después esto yo lo tengo que revisar, ¿no? Y yo recomiendo por lo menos 3 visionados del producto para hacer un control de calidad. 1, revisión de la traducción solamente. 2, revisión de la parte técnica, ¿cierto? Los tiempos, el tiempo en pantalla. Y el último, todo esto es que hay tiempo, ¿cierto? El último, como usuario. Verlo un poco más relajado, pero como usuario. A ver, hay algo que no entiendo. Si fuera usuario, entendería estas frases. Estoy traduciendo para Chile, estoy traduciendo para Latinoamérica, y qué pasa si ocupo un chilenismo. Entonces, ahí esos son más o menos los tiempos que se calculan. Muchas gracias. Para el profe Pedro, le preguntan cómo fue su primer día de trabajo como intérprete profesional, si es que alguna vez dudó de su capacidad como intérprete, que yo creo que nos pasa mucho a los que estudiamos interpretación, el tema de los nervios y todo ese tema. Y los nervios siempre están, por más experiencia que uno tenga, igual uno se pone nervioso antes de una interpretación. Lo importante es saber controlar esos nervios. Mi primer trabajo como intérprete fue para Bomberos de Chile en en una gira con una delegación de servicios de emergencia de California, que vinieron a Chile para estudiar qué pasó durante el terremoto del 2010. Por lo tanto, se hizo esta visita y me tocó seguir a gente por todos lados en el sur de Chile, en distintas ciudades, y no parábamos. Empezábamos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 12 de la noche, y yo haciendo interpretación de contacto todo el día, solo. Estaba muy nervioso porque también era muy chico, tenía 21, 22 años, entonces enfrentarme a esa situación también fue como raro y también fui con una postura de, ok, soy profesional, sé lo que estoy haciendo,
me formé, estudié, practiqué mucho para esto, pero también fui con una postura bien desde la humildad, en el sentido de, ok, si me quieren corregir en algún momento, que por favor lo hagan porque necesito aprender y seguir aprendiendo siempre. Y ahí pasan distintas experiencias que te van forjando tu carácter también como profesional. Eh, sí estaba muy nervioso, sí tenía mucho miedo y sí terminé muy cansado. Yo era el único que hablaba inglés de la delegación chilena, por lo tanto, aparte de ser intérprete, también era como el nexo de la delegación con la realidad chilena. Por lo tanto, muchas veces me hacían preguntas así como qué opinaba yo de lo que acababan de decir, cuando a veces era mentira lo que había dicho un político en cierta parte, por ejemplo, durante la reunión con los gringos, mentía. Yo como chileno lo sabía. Y yo tenía que ser fiel a lo que estaba diciendo y no intervenir en la discusión. Y después me preguntaban así como, Pedro, ¿tú qué opinas de tal cosa? Y yo intentaba decir algo sin decir nada, porque no sabía bien qué hacer en ese caso. O sea, ¿qué onda el problema ético que se me planteó tan pronto en mi carrera? Y también, por ejemplo, en las mañanas cuando despertaba, yo me levantaba antes, tipo 7 de la mañana, para tomar desayuno solo. Porque si llegaban a tomar desayuno los gringos, iban a mi mesa a conversarme o a preguntarme cosas. Y yo quería estar tranquilo sin hablar un rato. Entonces, también son cosas que pasan y son experiencias bonitas igual. Por primera vez en un hotel bonito, alojando en distintas ciudades, siempre en los mejores hoteles. eh, Todas esas cosas funcionan. Preguntan cómo lo haría ahora en esa pregunta de ¿qué pienso? Esa es la pregunta, Alison. Ahora intentaría hacer lo mismo. Eh, Intentaría no decir nada comprometedor, porque está mi trabajo en peligro. Entonces yo no sé si la persona, ¿cierto? La persona que me pregunta luego va a decirle a alguien, hey, pero el intérprete me acaba de decir tal cosa. No puedo arriesgarme a eso. Ya, por lo tanto, tengo que intentar mantener una neutralidad y protegerme. Ya siempre, protegerse uno y ya después uno le contará a otra persona que no tenga nada que ver con el evento para desahogarse. Que pasa mucho, pasa mucho. Ahora, como está la situación en Chile, también me ha tocado interpretar en instancias políticas de distintos partidos o en rubros que se pueden ver afectados si pasan ciertas cosas en Chile, si sale cierto presidente o si sale otro presidente. Y uno ha escuchado cómo planean cosas, así como hay que hacer esto para evitar tal cosa. Y también eso es como, te hace preguntarte, oye, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero es trabajo, ¿me entienden? Es trabajo y tengo que hacer cuenta de que no, ok, eso lo escuché y si se lo contaré a alguien, tengo que contárselo a alguien que no tenga nada que ver con nada de esto solamente para desahogarme. No como para hacer que esto llegue a mayores, ¿me entienden? Porque está la protección propia de uno como persona y luego de uno como profesional. Y ser el intérprete que cuenta lo que pasa y ser el intérprete que rompe el acuerdo de confidencialidad de todas las interpretaciones no es muy bueno. Entonces, yo recomiendo que siempre se mantenga ese acuerdo de confidencialidad por sobre todas las cosas. Y la más fácil es la simultánea, aprovechando a responder la pregunta que está ahí. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Ya, tengo problemas técnicos, no, se me quedó pegado a mí mi pantalla del computador. Pero escuchamos bien por Se si acaso, me, Nelly. ya, pero no voy a poder ver como todas las preguntas, así que le dejo la pregunta de si alguna vez dudó de sus capacidades de intérprete y por mientras voy a reiniciar todo y volver a la sesión. Por favor, disculpen los problemas. Ok, ok. Si dudé de mis capacidades como intérprete, sí, un par de veces pasa, porque hay temas muy difíciles, muy difíciles. Recuerden siempre que somos los que menos sabemos del tema. Dentro de un evento somos los que menos sabemos del tema. Sea cual sea el tema, somos los que menos sabemos.
y tenemos que sonar como el mayor experto de esa área disciplinar. Por lo tanto, a veces uno está interpretando cosas y uno no entiende lo que está diciendo. Uno está interpretando solamente sin tener un mayor grado de comprensión de lo que se dice. Quizás eso pasa también en el caso de la traducción, cuando hay manuales de traducción o cosas así como muy técnicas, Alejandro, donde también uno traduce y no sé qué está pasando. Y, y pasa, es normal esto ¿cómo se llama? El síndrome del impostor. Mm. Es normal a veces enfrentarse a a esas situaciones o a veces, no sé, incluso por cansancio, entregar una traducción y te dicen, oye, mira, aquí hay que corregir esto, y lo miras y es como, oh, ¿cómo se me pasó? Y claro, de repente son documentales de 2 horas y obviamente somos seres humanos, hay un porcentaje posible de error. Sí, sí. Y para alargar un poquito la respuesta que hizo John Cancino sobre qué es más fácil para mí, la consecutiva larga o la simultánea porque es la que más se hace. La consecutiva no se hace tanto, por lo menos a mí, por donde yo me muevo y los eventos que hago, me toca mucha más simultánea. Y, por ejemplo, si pudiese responder por qué no soy traductor y soy intérprete, es precisamente por el hecho de que no soy muy disciplinado en cuanto a las decisiones que tomo a la hora de decidir un equivalente, por ejemplo. Ya, la interpretación me permite, sobre todo la simultánea, me permite decidir rápido, porque es un requerimiento de la simultánea, y por lo tanto no me permite cuestionamientos respecto a lo que dije. Me lo puedo cuestionar un poco y resolverlo más adelante si es que de verdad estuvo mal, pero la decisión que tomé en ese momento es la que va a quedar, muchas veces la que va a quedar grabada. Hoy en día, con la pandemia y las interpretaciones remotas, casi siempre te graban. Antes no pasaba tanto eso. Ahora casi siempre queda también el registro de tu interpretación. Por lo tanto, lo que dijiste ya quedó. En cambio, en el caso de la traducción, esta disciplina de buscar y buscar y buscar el equivalente y, y decidir por la mejor opción y buscando fuentes para ver cuál es la mejor opción, yo no puedo. Yo admiro un montón a los traductores porque las pocas veces que me ha dejado traducir, me ha tocado traducir, lo he sufrido, pero demasiado. ¿Tú has interpretado, Alejandro? Eh, no, pero mi primer trabajo fue con el Spoken English. Era guía de trekking, de cabalgata. Entonces, ahí obviamente cuando, no sé, servía de puente entre, por ejemplo, los que no hablaban inglés y los turistas que sí y que no hablaban español a su vez. Entonces, ahí, claro, ejercía un poco quizás de interpretación, o no sé, una simultánea y yo me muero. O sea, no, colapso yo creo y no podría. ¿Por qué? Porque no tengo la práctica, no tengo la experiencia, no he desarrollado esa habilidad, aunque, aunque hay un área, y esto de repente lo tenemos que conversar después, hay un área de la traducción audiovisual que es el rehablado, que es como hacer un shadowing, pero en un software de subtitulaje. Entonces ahí se mezclaría lo que es la interpretación con el subtitulaje, entonces tenemos que desarrollar ahí este nexo. Tenemos un curso optativo para desarrollar algo. Para responder a las preguntas que están acá, ¿cómo evitar tergiversar? Práctica. No hay otra manera. La fidelidad es el criterio principal de toda interpretación. ¿Y qué hacen con el copyright? Se cobra. Yo cobro por grabación. Cuando me dicen, ok, es una remota, por ejemplo, yo digo, ok, ¿se va a quedar grabada? Sí, va a quedar grabada mi interpretación. Sí, ok, este es el adicional. Bajé el precio del adicional, obviamente. Antes, cuando era eventos presenciales, yo cobraba el 100% de mi valor si me querían grabar. Ahora no, lo bajé.
porque es como la norma, ahora como que siempre se graba, de hecho, contratan muchas veces interpretación para tener el registro en español, ¿ya? Y cobraré un 30%, un 40% adicional, y eso sí dejo una cláusula en la cotización que es para uso interno solamente, ¿ya? Que mi grabación es solamente para uso interno y que no se puede hacer pública en ningún sentido. Digo a Nelly, creo que la vi llegar a Nelly. ¿Está por ahí? Yo voy a responder Sí, un comentario que hacía Dale. Ignacio, que dice, en referencia a este cliente que me corregía ciertas cosas. Entonces él dice, no sé si será, el cliente que quería corregir lo incorregible, uno puede negarse o decir, no puedo entregar un trabajo malo y eso estaría malo. Lo que se hace, o lo que yo haría en ese caso, por ejemplo, bueno, este trabajo era muy cortito, entonces no iba a aparecer mi nombre ahí, pero en el caso que, no sé, apareciera éditos, uno puede decirle al cliente, ok, hacemos lo que tú dices, pero no coloques mi nombre. No coloques mi nombre porque obviamente yo te estoy diciendo que tú me estás pidiendo una corrección y no es así. Después mi trabajo va a estar asociado a un error. Es que eso se publica, no sé, en redes sociales, si es estrenado, etcétera. Entonces uno puede decir, ok, de acuerdo, you're the client, pero no, prefiero que elimines mi nombre. Y sé de otros traductores y traductoras, colegas, que lo han hecho, que han pedido que eliminen su nombre de ciertos materiales porque el cliente ha decidido su versión. Sí, yo también no dejo mi nombre en ninguna parte, también porque no hay interpretación perfecta. Por más que le digan así como, sí, soy el mejor intérprete del mundo, hey, 100%, no, mentira. Ya no hay interpretación perfecta, no se puede. Ya siempre vas a omitir un poco, por ejemplo, ya, y eso está bien, no está mal. Pero si tú comparas una transcripción y traduces esa transcripción y ese mismo audio transcrito luego lo interpretas, van a ser muy distintas y probablemente la traducción va a tener una mejor calidad en cuanto a, por ejemplo, fidelidad y terminología y cohesión y coherencia, porque se ha hecho con tiempo. En cambio, la simultánea, las decisiones se toman ahí y por lo tanto hay ciertos elementos que se omiten. Por lo general, una buena interpretación es aquella que mantiene una transmisión del mensaje en un 90%, 95%, ya te pasaste. Pero 100% imposible. Y las habilidades blandas importan mucho, no solamente para esto, sino que para todos los trabajos habidos y por haber. En el caso de la interpretación, trabajo en equipo y manejo de la presión. Trabajar bajo presión es lo principal para ser intérprete, no frustrarse y manejar el estrés. Quizás para traducción también va el tema de la presión y el trabajo en equipo. Sí, sí, súper importante. Se cree que voy a estudiar traducción, voy a trabajar solo en mi casa. No, aunque uno esté trabajando en la casa, hay un equipo detrás. Uno está en contacto eh, con el project manager, que a veces puede ser muy bueno o puede ser no muy bueno, y ante una duda, la frase clásica, use your best judgment. Usted decía, entonces como, ok, dejan igual. O otros project managers que sí te entregan respuestas concretas, ya, mira, esto lo consulté con el cliente, esto. Entonces, sí, hay que trabajar más gente, hay que trabajar con un equipo detrás y la presión, manejar la presión, una entrega o se te juntan dos entregas también, saber manejar tu tiempo y el trabajar bajo presión y la atención a los detalles, súper importante. muchas gracias, profesores. Lamentablemente, este conversatorio no se podía alargar tanto tiempo y ya estamos en 1 hora, así que vamos a responder las últimas dos preguntas que considero yo al menos que son como las más relevantes que a todos les interesan, que es uno, si es necesario sacar un magíster para interpretación o para traductor como para tener más trabajo,
Y la segunda sería cuánto se gana aproximadamente con estos trabajos. Para interpretar, no necesariamente, pero también depende de la formación que tengas en cada institución. A la mayoría de las instituciones enseña a traducir y añade ciertos componentes de interpretación y salen como traductor e intérprete, principalmente traductor consecutivo, o sea, intérprete consecutivo más que intérprete simultáneo. En nuestro caso, en esta universidad, son carreras separadas. O eres traductor o eres intérprete. Por lo tanto, para quienes estudian acá, sacar un máster en interpretación no es necesario porque el nivel que te daría un máster en Simultaneous Interpreting, que hay muchos en Europa, es el nivel que tienen acá. Si no tienen esta formación, que para que sepan la gente que no es de la Universidad de Chile, esta formación de intérprete tiene al menos 5 semestres solo de interpretación. Al menos 5 semestres. Y es bastante intensa. Por lo tanto, te permite llegar a un buen nivel. Si no, si no tienen esa instancia, yo creo que sí es necesario algún tipo de formación específica para interpretación. O mucha práctica también. Sí, en el caso de la traducción audiovisual, depende, claro, de donde uno estudie, que, porque de a poco recién las escuelas están, digamos, pregrado, están agregando algún componente de traducción audiovisual eh, o de localización, o mezclado con localización quizás, pero a lo mejor va a ser una pequeña revisión de los elementos principales y va a faltar ahí la práctica. Eh, ¿Se sugiere un magíster? En algunos casos sí, porque los magíster ahora de traducción audiovisual están bastante buenos en el sentido de que no solo es subtitulaje, sino que es subtitulaje más localización, un componente de localización de videojuegos, más quizás un componente de doblaje. Entonces uno puede tener training en estas diferentes áreas o en audiodescripción, también está tomando, está creciendo, o lo que es el subtitulaje accesible, que les decía también que es muy, muy importante, y que los gobiernos poco a poco la van a ir integrando más y más hasta que sea obligatorio que los contenidos estén con subtítulos accesibles. Entonces ahí es súper importante. Si uno maneja los componentes, o sea, la teoría, y sabe cómo practicar, podría quizás saltarse lo que es el magíster, pero en algunos casos, como les decía, es recomendable por todo lo que les estoy mencionando. Y obviamente las agencias, si uno tiene un magíster, igual lo miran así como, ah, ya tiene un magíster en estos tópicos, ya, ok. Puede ser quizá un poquito mejor mirado, aunque la prueba de traducción siempre decide todo. Sí, probablemente para cualquier carrera siempre es mejor para el currículum de uno tener un magíster, pero como ya han dicho en los comentarios, aquí en Chile no hay tantas opciones, tendría que ser en el extranjero. Habíamos hablado del tema de cuánto se gana más o menos. Con esto no sé si pueden dar como un número rápido de aproximado de sueldo. Un intérprete al día, o mejor dicho, por media jornada, no debería cobrar menos de $160. No debería ser menos de eso. Y por un día de trabajo no debería ser menos de $250 por un día de trabajo. Sea la modalidad que sea, ¿ok? Sea remoto o sea en presencial. Eh, por ahí, ¿ok? Obviamente varía, esto es en Chile, ¿ok? Yo he hecho clase en Colombia y sé que los valores son más bajos, pero porque el costo de la vida en Colombia es más bajo. Chile es muy caro. Entonces también pasa por eso. Eh, Ahora, esa plata en Chile, por ejemplo, un día de trabajo, ganar $270 está bastante bien, muy bien. Ya, o sea, con 2 días de trabajo tendrías casi el sueldo mínimo en Chile. Pero
pero hay que entender que el trabajo de intérprete no es todos los días y que es un servicio caro que vale y que tiene que cobrarse como lo que es, ¿ok? Que es un trabajo eh, importante, ¿ok? Que vale lo que vale. Sí, en traducción audiovisual es similar en el sentido que, claro, si yo estuviera titulando todos los días de lunes a viernes de 9 no sé, de 9 a 5, y con una buena tarifa, claro, se tendría un sueldo espectacular. Pero como es por proyectos y es freelance, a veces puedo quizás en una semana ser muy poco, pero la semana siguiente tener un largometraje y con eso asegurarme el mes completo. Pensemos que las agencias me están ofreciendo como 1.5, $2 por minuto, dependiendo de las tareas, y que es poco, pero si yo trabajo con un cliente directo puedo cobrar $8 por minuto, $7, $9, dependiendo del cliente. Y si es no sé, un material de 1 hora, ahí uno puede ir secando la cuenta. Quizás un mes, por ejemplo, me puede ir no muy bien, a lo mejor eh, alcanzo un porcentaje muy poco respecto a lo que yo quiero apuntar. El mes siguiente, no sé, puedo hacer $2.000, $3.000, o incluso puedes juntar pagos a un trabajo, dependiendo de las agencias, te pagan a 60 días, algunas horribles, a 90 días, aunque eso ya no se está viendo tanto, es como a 30 días, 60 días, 45 días. Entonces a veces uno trabaja, no sé, me olvido de los pagos y de repente llegan 3 pagos en un mes y es como, wow, ahí es entretenido. Pero digo, ahí uno tiene que ir ordenándose con esos pagos. En la vida del traductor es así. A veces quizá un mes no es muy bueno, el mes siguiente va a ser muy bueno. ¿Puede vivir de esto? Sí. Al principio se dice que uno se demora entre 3 a 5 años quizás en lograr una cartera de clientes como para poder vivir de la traducción. Pero el tema de las tarifas es algo que está siempre presente, incluso en los traductores que llevan 12 años o más, porque, como hablábamos al comienzo, a veces no se toma muy bien lo que es la tarea del traductor y nosotros sabemos que la importancia de la transmisión del conocimiento eh, no hay que dudarlo, ¿no? Ujú. Sí, gracias. A mí me gustaría destacar también con respecto a eso del precio, de que igual varía dependiendo del idioma. Español, inglés igual es común, pero por ejemplo, si tradujeras japonés, español o chino, inglés o lo que sea, puedes cobrar más caro y ganar más con eso. Entonces, especializarse en otros idiomas también es importante. Y ahora sí, la última pregunta que me dijeron por interno que era importante decirla es... Chan, chan, chan. ¿Nos van a reemplazar las máquinas a nosotros, los intérpretes y los traductores? ¿Qué dicen ustedes, profesores? No. A los intérpretes no. Voy a hablar de los intérpretes para que Alejandro hable de los traductores. A los intérpretes no, porque el lenguaje oral, ¿cierto? El discurso, el texto hablado tiene demasiadas sutilezas que por más increíble que sea la inteligencia artificial y el algoritmo, no va a poder transmitir. No. Estoy de acuerdo. En traducción audiovisual, más y más agencias están ocupando la inteligencia artificial como herramienta para ayudar a reducir los tiempos, ¿cierto? La posedición está en boga, hay muchas agencias haciendo posedición, pero no es perfecta. No es perfecta porque el material con el que trabajamos, transferencia transferencia cultural, referencias culturales, quizás si tengo un video, por ejemplo, de microbiología,
a lo mejor eso va a ser mucho más fácil de traducir de forma automática, pero si es una comedia de situaciones, si es donde hay diferencias, juegos de palabras, por ejemplo, pensemos, no sé, en series como Ricky Morty, pensemos en series como How I Met Your Mother, donde los juegos de palabras, los chistes están a la orden del día, están ahí todo el rato, y la inteligencia artificial o la traducción automática no los va a reconocer, y necesita la presencia de un traductor humano o traductora humana. Así que yo creo que no hay que tenerle miedo, que de hecho abrazar a esto, pero pensarlo como que es una herramienta, no es que nos vaya a reemplazar. Exacto, hay mucha gente que le tiene miedo a esta carrera pensando que nos vamos a quedar sin trabajo, que nos van a reemplazar, pero lo mismo que dice el profe, el lenguaje tiene cosas implícitas que las máquinas nunca van a poder entender, culturales, etcétera, así que no le tengan miedo a este trabajo, solo sepan que la tecnología es un apoyo, y con esto terminamos el conversatorio, y a nosotros siempre nos gusta tomar una foto, así que los que puedan prender sus cámaras, por favor háganlo ahí para dejarlo después publicado en nuestra página, por favor. Ya estamos listos, ¿sí, profe, para tomar la foto? Sí, ya. Ya, entonces, digan whisky, 1, 2, 3. Listo, muchas gracias por venir. Así con esto cerramos el conversatorio. Muchas gracias por sus preguntas y cualquier cosa está el Instagram de TradInterPUCB. Así que adiós. Gracias por la invitación, que estén muy bien. A todos, muchas gracias. Gracias a ustedes.